Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 68. Libro 5. Capítulo 5. Aquí estamos con otro capítulo. Hay un poco de fondo sobre el gran tratado, ya que, como era de esperar, se ha convertido en un punto de discordia para algunos. No estoy seguro de si es que la gente me vuelve a tomar demasiado literalmente, pero, y lo he dicho antes, lo que dice o hace un personaje en una de mis fics no es necesariamente mi opinión o postura. No hay necesidad de enojarse conmigo. Es ficción. Esto es ficción. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Lavavajillas 1910. Libro 5. Capítulo 5. La ciudad estaba sumida en el caos. Salimos de la taberna directamente hacia ella, y casi fui derribado por un caballo a toda velocidad, pero Jan me agarró del hombro y me arrastró hacia atrás. El soldado que estaba encima gritó una disculpa, tragado por el ruido de los cascos y el sonido de los cuernos distantes. El polvo se levantó en las puertas, cubriendo el patio con una espesa niebla marrón. Algunos de los habitantes de Cadins Rest gritaron su apoyo, burlándose de los soldados de Mistral, mientras que otros, los más viejos, sacudieron la cabeza y se negaron a dejarse arrastrar por la situación. Pirra encabezó la carga hasta los establos. Se habían llevado la mayoría de los caballos, pero los nuestros no habían sido tocados. Sin embargo, los habían desencillado y, como los mozos de cuadra no estaban a la vista, tuvimos que luchar con nuestros arreos, arrojando sillas de montar a los lomos de los caballos, y asegurando correas debajo de ellos, todo mientras lidiábamos con sus movimientos inquietos y patadas de cascos. Fait estaba especialmente inquieta, sus orejas moviéndose hacia adelante y hacia atrás mientras resoplaba enojada. Sus cascos delanteros pisotearon y arrastraron el suelo, golpeando el concreto y apartando la paja. «Tranquila, niña», susurré, acariciando su cuello. Me agaché debajo de ella, apretando y abrochando una hebilla debajo de su caparazón. No se me ocurrió que podría patearme, tan distraído estaba. Por suerte, ella también estaba distraída. «No te apresures». Jan gritó de repente, deteniendo a Ruby. La reaper había terminado de preparar su corcel primero y se había movido hacia las puertas. Ella se quedó helada ante las palabras de su hermana, haciendo una mueca. «Manténganse unidos», ordené, entendiendo el significado de Jan y la intención de Ruby. «No podemos darnos el lujo de dividirnos en esto. No si pasa algo. Si has terminado, entonces ayuda a alguien más». Ruby asintió y saltó de su caballo, apresurándose a deslizarse debajo del caballo castrado de Mace y asegurar los estribos del mago en su lugar. Jan articuló un agradecimiento en mi dirección mientras yo sacudía la cabeza para decir que no era necesario. Habría extrañado que Ruby intentara irse por completo si no fuera por Jan. Tardaron menos de 5 minutos en total en virar, un pequeño periodo de tiempo en comparación con como Ruby y yo lo habíamos hecho antes, cuando ella insistió en que cepilláramos a nuestros caballos y los alimentáramos nosotros mismos. Me arrastré hasta la espalda de Fait con un pie en el estribo. Mi cabeza rozó el techo de paja, agachándome bajo una viga de madera mientras Fait se hacía a un lado. Agarré sus riendas, estabilizando a Cross y a Morse, ahora en mi cadera en lugar de en mis alforjas. «¿Están todos listos?», llamé. Nora fue la última en montar y colocó torpemente su martillo de guerra en su regazo, con las riendas agarradas por encima. Era obvio que tendría que desmontar para luchar, pero parecía bastante decidida. «Listo», dijo, y todos los demás estuvieron de acuerdo. Giré mi montura hacia las puertas y le di una patada en el flanco con los talones. Ya ansiosa, se puso en marcha al trote, que pronto se convirtió en galope y luego en galope. Fuimos los últimos en abandonar Cadins Rest. El sonido de nuestros cascos resonó sobre el puente de madera, empujando a los boquiabiertos habitantes del pueblo fuera del camino. Fuera de los muros por fin no fue difícil ver dónde estaba el ejército de Mistral, los banderines ondeando en el aire y el sonido de los cuernos era evidente. A lo lejos, sobre la siguiente colina, no se distinguían con detalle las banderas de Vale. Eran siluetas recortadas contra el cielo. Sin embargo, hubo muchos de ellos.
Cientos de postes y púas se alzaron en el aire, con banderas ondeando desde una moneda de 25 centavos o más. Galopamos hacia el ejército de Mistral mientras este marchaba, cientos de pies pateando al unísono mientras se movían en espesa formación hacia algún punto predeterminado. No iban a sostener las paredes, eso era obvio. No entendí por qué. Seguramente sería mucho más fácil de defender. Cuando lo alcanzamos, Five redujo la velocidad hasta ponerse al trote, nuestro grupo hizo lo mismo mientras flanqueábamos al ejército, pero mantuvimos unos buenos 100 metros o más entre nosotros y ellos. ¿Aúne? Preguntó Pirra. No sé qué se supone que debemos hacer, admití. Me miraban para guiarlos nuevamente, probablemente porque yo había tomado el frente y los otros caballos me habían seguido. Estamos aquí para garantizar que no haya engendros de Grimm y poner en peligro vidas inocentes. Eso va a ser imposible, dijo Ren. Dudo que estos dos ejércitos se den la mano y jueguen un juego de cartas. Los Grimm van a aparecer. No podemos detener eso. Entonces tenemos que matarlos, argumentó Pirra. Kadins Rest puede cerrar las puertas, por lo que no necesitamos defender la ciudad. Pero si Grimm aparece aquí, como lo hará, entonces todos estos soldados estarán en riesgo. Y eso, contra todo pronóstico, sería algo malo. Parecía extraño que estuviera sugiriendo que protegiéramos a dos ejércitos para que pudieran luchar, pero no era lo mismo. Si los Grimm ya estuvieran aquí, entonces podrían haber evitado la próxima batalla y eso sería algo bueno. Pero Grimm engendró a través de la negatividad y el sufrimiento. No aparecerían hasta que la batalla ya estuviera en marcha. No detendrían la batalla. Simplemente empeorarían la matanza 10 veces más. Los heridos serían masacrados, al igual que los supervivientes. Y entonces, sin nadie que los protegiera, Kadins Rest también caería. Por eso tenía que existir el tratado. Porque si no fuera así y la guerra ocurriera como inevitablemente sucedería, entonces los Grimm destruirían a todos y cada uno de los supervivientes. Por cruel que fuera, Vale estaría mejor bajo el gobierno de Mistral que bajo el sometimiento de Grimm. Necesitamos un punto de vista, dijo de repente Ruby. Ella puso a su corcel en acción y se alejó corriendo. Jan lo siguió, al igual que Weiss y Pirra, hasta que todos nos movimos. Fight ni siquiera esperó mis instrucciones y, en cambio, siguió a la manada. Galopamos delante del ejército, hacia el de Vale. Sin embargo, Ruby se apagó antes de que lo encontráramos. Redujo la velocidad hasta ponerse al trote, abriéndose paso por un alto montículo de hierba y tierra. La alcancé un segundo después, demasiado tensa para pensar en reprenderla. Nos había encontrado una colina con una suave pendiente hacia abajo, dándonos una vista ininterrumpida de lo que parecía ser el campo de batalla, una pradera larga y suave con un arroyo balbuceante que la atravesaba. Era una escena idílica, por ahora. Mira allá. Ruby señaló al otro lado del prado, no hacia ninguno de los ejércitos, sino hacia un pequeño grupo al otro lado, junto a los árboles. Eran 3 y cada uno montaba, tomando una posición similar a la suya. Desde esa distancia no pude distinguir mucho, pero uno hizo una bandera en el aire, revelando un destello negro y dorado. Héroes de Mistral, se dio cuenta Weiss. Debieron haber seguido al ejército desde Vale, sabiendo que estaba a punto de tener lugar una batalla. ¿Crees que ellos son los que vinieron originalmente de aquí?, preguntó Ren. Quizás. Podrían haber pasado a la siguiente batalla, pero se encontraron con este ejército que se acercaba. El tratado les impide advertir a sus propias fuerzas, pero el deber los habría llamado a asistir. La maga agarró sus riendas con más fuerza. Incluso si eso significa proteger al ejército de un reino enemigo, salva vidas. Después de todo, ese ejército se enfrentará a uno de los suyos, señaló Pirra. Técnicamente están protegiendo tanto a Vale como a Mistral. Al igual que nosotros. Fue un buen pensamiento y algo a lo que me aferré, especialmente mientras observábamos cómo se preparaban las formaciones. No estábamos facilitando la violencia. Solo estábamos tratando de asegurarnos de que no fuera peor de lo que tenía que ser. El ejército de Mistral se detuvo ante el campo de batalla. Filas y filas de hombres y mujeres vestidos de negro, con banderines y banderas de color azul brillante, se prepararon y formaron filas estrictas.
Estaban a unos 300 o 400 metros de nosotros, pero aún así podía oír el tintineo de armaduras y escudos mientras se movían inquietos. Unos cuantos caballos de una formación de caballería sacudieron la cabeza y los jinetes se inclinaron para acariciar el cuello de sus monturas y tal vez para hacer las paces con lo que estaba por venir. El ejército de Vale era muy parecido, aunque en cierto modo menos ordenado y más individualista. Se había detenido en una colina poco profunda, mirando hacia el campo, y sus banderas eran variadas en colores e imágenes, aunque la mayoría estaban colocadas en varios tonos de verde. Su armadura también era más variada con cuero y acero, tela y bronce. Algunas estaban pulidas hasta brillar, mientras que otras estaban picadas y marcadas. Se miraron el uno al otro desde una distancia de no 200 metros, a través de un campo verde, con nosotros y los otros héroes a ambos lados como jueces en algún terrible evento deportivo. Mis manos apretaron las riendas de Fait. Las orejas de la yegua se echaron hacia atrás, sintiendo mi malestar. Una silla de montar crujió detrás de mí. Alguien tosió. Blake murmuró palabras inaudibles en voz baja y Rain respiró larga y lentamente. Alguien se separó de las líneas de soldados negros. Era un solo hombre montado a caballo y trotaba hacia las líneas desde Vale. Era difícil distinguir algún detalle desde esa distancia, pero el hombre estaba sentado alto y orgulloso, con una mano en las riendas y la otra en el arma. Cabalgó hasta aproximadamente el medio camino entre los dos ejércitos y se detuvo. Su corcel, un corcel gigante, se encabritó y resopló, pero él lo controló con pericia. «Ese es el general Tarkson», dijo Pirra. «Es el hombre con el que Jaune y yo hablamos». «¿Qué está haciendo él afuera?», se preguntó Yang. «Tal vez quiera resolver esto sin derramamiento de sangre», dijo Ruby esperanzada. «Podría estar intentando lograr un alto el fuego». «Dudo que tenga la autoridad, hermana». «Entonces tal vez una tregua. O tal vez quieran decidirlo con un duelo de honor. Al menos eso significaría menos muertes». Fue una buena idea, pero no estaba convencida. Estos ejércitos ya se habían preparado, y el de Vale había avanzado quién sabe hasta dónde. No estarían satisfechos con irse si alguien perdiera un duelo. Alguien salió del ejército de Vale. De nuevo a caballo, pero esta vez demasiado lejos para distinguir más detalles. La figura empujó a su caballo hacia adelante, pero se detuvo apenas 20 metros antes que sus propias fuerzas. Mis ojos se entrecerraron. El comandante levantó una mano y luego la bajó. Se lanzó una andanada de flechas, todas dirigidas hacia el general Tarkson. Le dispararían. Weiss jadeó. Pero él quería hablar, susurró Ruby. Las flechas no llegaron a Tarkson. Hubo un poderoso estruendo en el aire, seguido de una distorsión de la visión y el sonido. Debió haber sido algún tipo de hechizo, porque un viento feroz pareció golpear las flechas en vuelo mod, desviándolas y sacándolas de su curso. Se dispersaron alrededor y delante del general, algunos desprendiéndose de su armadura y de su montura, pero perdieron todo el impulso. De vuelta en las líneas Mistral, 4 figuras con túnicas negras estaban de pie con bastones extendidos. Magos de batalla, o más bien magos y otros usuarios de magia que habían fallado en sus primeras misiones y habían sido enviados de regreso a la casta de los soldados. Por lo que entendí, esos eran bastante raros, principalmente porque era más fácil para los usuarios de magia realizar la búsqueda que las clases cuerpo a cuerpo. Tal vez sea injusto, pero era una realidad. No eran tan propensos a resultar heridos en un mal intercambio, ya que la mayoría de los Grimm se concentraban en el combate cuerpo a cuerpo. Tarkson miró a la fuerza de Vale con increíble desdén. Tuve que admirar un poco su presencia, especialmente cuando giró su montura y la capa se movió hacia atrás como para despedir a todo el ejército. Volvió al trote hacia sus hombres, quienes se separaron delante de él y ocuparon su posición en la parte trasera. «¡Qué desperdicio!», dijo Ren. «Esto podría haberse solucionado mediante la diplomacia». «Arrogancia», dijo Weiss. Blake no estuvo de acuerdo. «No estoy tan seguro. El ejército de Vale está aquí por una cosa y solo una cosa: retomar el descanso de Kadin». Sabiendo que las fuerzas de Mistral no se rendirían sin luchar, probablemente consideraron que hablar aquí era un riesgo inútil. Matar el comandante enemigo, sin embargo, es deshonroso, dijo Ruby. Es guerra. Es matar.
Puedes disfrazarlo como quieras, pero el asesinato es todo lo que quedará. Sonó un cuerno del ejército de Mistral, pasó a lo largo de las líneas a medida que más tomaban el sonido. Las filas y filas de soldados comenzaron a avanzar lentamente. Su caballería flanqueó ampliamente, sin llegar tan lejos como nosotros, pero apostando a los lados, acompañada a su vez por la caballería de Vale, que hizo más o menos lo mismo. En las líneas de Vale, las filas principales no se movieron, pero otras sí lo hicieron. Los hostigadores surgieron de las filas y corrieron hacia adelante. Los arcos vibraron y las flechas volaron por el aire en una andanada asesina. Una orden ladrada desde las líneas de Mistral levantó los escudos, y la fuerza no disminuyó a medida que avanzaba. Muchas de las flechas fueron desviadas por él, pero otras dieron en el blanco. Algunos fueron desviados por la armadura. Más personas pasaron y vi caer a varias personas. Sus aliados marcharon alrededor y sobre ellos, afortunadamente con cuidado de no aplastarlos, o eso esperaba. Lo peor ni siquiera había pasado y ya era demasiado. Me sentí inútil al margen, incapaz de hacer nada y sin estar seguro de qué podría ser incluso si pudiera. Mistral parece más disciplinado, comentó Ren. Se enorgullecen de ello, dijo Pirra. Lealtad a la religión y al reino antes que nada. No siempre funciona tan fácilmente, pero al emitir esa imagen pueden intimidar a muchos de sus enemigos. Aún así, Mistral tiene uno de los ejércitos permanentes más grandes de los 4 reinos. Pensé que Vale tenía una población mayor que Mistral, dijo Jan, sorprendido. Quizás todos combinados, sí, pero Vale también tiene muchas de sus fuerzas repartidas entre varias casas nobles y duques y condes provinciales. Mistral está más centralizado. La gente cuida las áreas, pero se les considera custodios y regentes, no gobernantes reales. El ejército está controlado por la monarquía y solo por la monarquía. Supuse que lo que hacía más fácil movilizar, entrenar y comandar. También les daría un mejor sentido de identidad, ya que todos entrenaron y lucharon juntos por una sola causa. Vale, en comparación, estaba en mejores condiciones de liderarse a sí misma cuando estaba aislada del mando, pero estaba fracturada por diferentes ideologías y lealtades. Siempre había considerado que el individualismo era algo bueno, un signo de libertad personal. Sin embargo, no parecía que eso se tradujera en una defensa eficaz. Mistral estaba a mitad del campo cuando Vale finalmente se movió. Las flechas continuaron, pero los hostigadores comenzaron a retroceder y las filas y filas de soldados de Vale comenzaron a descender lentamente la colina. No era una carga, todavía no, sino más bien un avance constante, con las lanzas listas y las flechas lanzadas, formando elegantes arcos sobre sus cabezas. Cuando se cerraron, los hechizos comenzaron a volar. Provino primero de Mistral, una serie de bolas de fuego lanzadas como rocas desde grandes catapultas. Los magos de Vale trabajaron para disiparlos, empujándolos a un lado con el viento o tratando de lanzar las bolas con hielo o fuego propio, haciendo que explotaran inofensivamente sobre la batalla y lloverán brasas sobre los de abajo. Otros, sin embargo, lo ignoraron y lanzaron sus propios ataques. Las explosiones atravesaron ambas fuerzas, los cuerpos fueron arrojados al aire o quemados hasta quedar crujientes cuando las primeras víctimas obvias de la batalla ocurrieron ante nuestros ojos. Weiss tuvo arcadas, agachó la cabeza y se tapó la boca con una mano. Los hechizos marcaron la primera muerte, pero también el punto en el que la distancia era peligrosa. Vale atacó primero, los hombres y mujeres que estaban al frente gritaban mientras rompían filas y entraban corriendo, buscando el consuelo imprudente del combate cuerpo a cuerpo. Fueron emparejados por Mistral, armadura negra y filas ordenadas incapaces de contener por completo la adrenalina y el miedo. Se lanzaron gritos, se arrojaron banderas a un lado y el acero brilló. El primer enfrentamiento de la carga fue un baño de sangre. Parecía imposible que alguien sobreviviera. Vi a una mujer precipitarse con su lanza y empalar a alguien de Mistral a través del estómago, solo para que ella a su vez fuera atravesada por su pecho y arrojada al suelo. Alguien pasó por encima de su cuerpo, levantó una lanza sobre el que la había matado y apuñaló al agresor a su vez. Los gritos de los moribundos ni siquiera se podían escuchar por encima de los rugidos de los vivos. Se cerraron las lanzas y se desenvainaron las espadas.
Sin delicadeza, solo el corte y corte de un brutal combate cuerpo a cuerpo. Los pocos que intentaban parar eran a menudo abrumados o asesinados por detrás y las filas ordenadas se entremezclaban y confundían. La gente luchaba en pequeños grupos de 2 o 4, con algún vencedor ocasional apresurándose a apuñalar a alguien por la espalda mientras estaba distraído. Las flechas volaron por encima de todo, apuntando ahora a los magos en la línea de retaguardia de Mistral, quienes a su vez intentaron empujarlos a un lado y hacer llover su propia destrucción sobre los hostigadores. Un valiente soldado de Vale logró atravesar las líneas de Mistral, solo los dioses sabían cómo. Levantó la vista y vio a los magos, lanzó un grito de batalla y cargó hacia ellos. Una de las figuras vestidas con túnicas se giró. Un destello de luz y un relámpago golpearon al soldado, matándolo con desdeñosa facilidad. El mago recibió una flecha en la garganta un segundo después. La distracción del momento resultó ser todo lo que un arquero necesitaba. Cayó con una mano agarrándose la garganta. Nadie se movió para ayudarlo. Sonaron los cuernos. Mi visión del campo de batalla se cortó cuando los 2 escuadrones de caballería más cercanos a nosotros chocaron entre sí, con las lanzas en alto. El ruido era inimaginable. Golpearon a una velocidad increíble y la gente salió despedida de sus monturas. Los caballos gritaban y chirriaban, atravesados y moribundos, cayendo de costado y aplastando a sus jinetes. Los afortunados murieron instantáneamente. Algunas de esas pobres criaturas continuaron gritando y llorando, sin entender por qué sucedía esto. Ruby comenzó a llorar abiertamente detrás de mí. Observé como uno de los hombres arrojados de su caballo luchaba por ponerse de pie. Una mujer lo partió en 2 con una gran espada antes de que él pudiera hacerlo. No tuvo tiempo de celebrar. Un soldado Mistral pasó galopando, blandiendo su espada con un movimiento casi letárgico hacia su espalda. Parecía sorprendida cuando murió, cayendo de bruces sobre la hierba. Lo que había sido hierba. Ahora todo era barro. La caballería de Mistral salió victoriosa en nuestro flanco, avanzando con varios gritos, arrojando a los heridos hasta la muerte bajo sus cascos y dejando atrás a sus caballos caídos para que murieran en la miseria. Un soldado Mistral herido pero aún vivo se acercó cojeando al suyo, cayó sobre su flanco y le acarició el cuello. Vi el cuchillo bajar para matar por piedad, silenciando su agonía. «¿Aún tú?» La voz de Blake estaba ahogada por la emoción. Me devolvió a la realidad. Todo el gremio estaba en un estado. Ruby estaba llorando, pero no estaba sola. Las mejillas de Pirra estaban húmedas y Yang agarró sus riendas con manos temblorosas, con el rostro escondido detrás de un brazo. La sonrisa de Nora era un recuerdo lejano. Ren tenía los ojos cerrados, el ceño fruncido y la respiración entrecortada. Weiss había desmontado. Estaba vomitando sobre manos y rodillas. Incluso Blake estaba pálido, la mujer normalmente controlada temblaba ligeramente. ¿Estás bien?, pregunté, extendiendo una mano para tocarla. Ella lo rehuyó. Ella me miró nerviosamente. Tus ojos. No estaba seguro de lo que quería decir, a menos que yo también estuviera llorando y no me hubiera dado cuenta. Levanté una mano para tocarme la cara pero salió seca. Sin embargo, mientras miraba la piel de mi palma, noté un extraño tinte azul. Luz reflejada. Mis ojos brillaban. Eso fue extraño. No estaba usando una habilidad. Simplemente había estado observando la masacre sin sentido, observando y odiando cada momento de ella. No es nada, dije. Me siento bien. Después de ver todo esto. No está bien, entonces. Enojado, molesto, pero, estoy bien. Puedo manejarlo. Mejor que nosotros, susurró Blake, sacudiendo la cabeza. Miró hacia el campo de batalla y jadeó. Lo vi al instante. Engendro de Grimm. Y grité. Las cabezas se alzaron bruscamente y Weiss se impulsó fuera de la hierba, tambaleándose hacia su montura. El engendro estaba ocurriendo en algún lugar en medio de las líneas de batalla. Pude verlo en la forma de una brecha en el tumulto. Los soldados de ambos lados retrocedieron, mientras el alquitrán negro y espeso tomaba algo parecido a una forma vagamente lupina. ¿Cómo se supone que vamos a llegar a eso?, preguntó Pirra, con la voz quebrada por la emoción. Hay toda una batalla entre nosotros.
Nos abrimos paso a la fuerza, dije, más severo de lo que me había sentido nunca antes. Miré a los demás y noté su miedo. No miedo, repulsión y tristeza. No tenían miedo de esto. Estaban tan angustiados como yo. Les asentí a todos. Sígueme. ¿Qué? Jaune. Mis rodillas se clavaron en el costado de Fait. La yegua, ansiosa por entrar en acción, avanzó. El viento azotaba mi cara y mantuve la cabeza baja, al nivel de la yegua mientras ésta se balanceaba arriba y abajo en su rico y verde caparazón. Detrás, podía escuchar a los demás siguiéndolos. Mis ojos se movieron hacia adelante, con los dientes apretados mientras me acercaba a las líneas de batalla. Los soldados me oyeron llegar y se volvieron hacia mí. Mover. Grité. Grim. Las líneas Mistral y Vale se separaron. No estaba convencido de que fuera la advertencia de mi voz, ambas tragadas por el tumulto, sino más bien que todos se apartaran del camino de un caballero con armadura en un caballo en estampida, flanqueado por otros 7 mientras avanzábamos a través de las líneas de hombres y mujer. Se apartaron las picas y las lanzas, se controlaron las espadas y se detuvieron los golpes en el último segundo. El suelo era un lodo fangoso de color marrón y rojo que se levantaba a ambos lados. Fait relinchaba mientras galopaba menos y se abría paso a través del lodo. En verde y dorado, abrimos un camino entre los ejércitos en guerra. Más adelante, los Grimm habían aparecido. Era una cosa grande que se movía a 4 patas y tenía un parecido enfermizo con un caballo. Otros, más pequeños, se formaron a su alrededor, arremetiendo y azotando con cascos que derribaron al suelo a hombres y mujeres. La bestia principal avanzó pisoteando, matando a 10 o más personas inmediatamente, sin prestar atención a su lealtad o propósito. Pateó ambos cascos hacia atrás, derribando a 4 o 5 soldados, cada uno de los cuales fue acosado y asesinado por el más pequeño. Algunos miembros de la casta de los soldados intentaron defenderse, desperdiciando la batalla por un momento. Les fue bien contra los más pequeños, aquellos que no fueron distraídos y asesinados por detrás. Pero el caballo Grimm más grande, el Grimm mayor, se abrió camino a través de cualquiera que se atreviera a desafiarlo. La ira me invadió. Crosiamors cantó mientras la sacaban de su vaina. El anillo de acero detrás me dijo que todos los demás habían hecho lo mismo, y todavía nos abrimos paso a través de la batalla, derribando a los soldados antes de que pudieran pensar en seguir luchando. Abran paso. Muévanse. Uno de los equinos Grimm más pequeños corrió tras un soldado de Vale herido. Se levantó, derribando con sus cascos su apresurada parada. El soldado cayó y el Grimm se levantó para estrellarse contra su cráneo. Crosiamors le cortó el cuello antes de que pudiera. Los últimos soldados fueron absueltos. Muchos retrocedieron, otros cedieron, todos desesperados por escapar de Grimm. Fait cargó y derribó a uno de los Grimm. Le di una palmada en el trasero para hacerla reaccionar y me deslicé, aterrizando en el barro mientras ella avanzaba y salía del tumulto, con suerte hacia un lugar seguro. No me sentía seguro peleando a caballo. Otro de los pequeños se interpuso en mi camino arremetiendo con sus cascos. A diferencia del soldado, yo era lo suficientemente fuerte como para atraparlos con mi espada y empujarlos a un lado, haciendo tambalear a la bestia. Me falló el equilibrio en el barro, pero no estaba solo. Ruby se abrió paso entre las filas al otro lado de la bestia, se sentó en su silla y blandió su guadaña con las 2 manos. Descendió y cosechó a la bestia de un solo golpe, cortándola en 2 por la mitad. Giró el arma hacia arriba y hacia arriba, bajándola hacia el otro lado y emitiendo otro monstruoso rugido de ira mientras cortaba a otro. Los demás entraron un segundo después, abriéndose en abanico y dando vueltas, los caballos luchando en el barro pero capaces de rodear a los Grimm, aislando a los soldados de mayores daños. Demasiados ya habían muerto, con la cara en el barro o mirando al cielo. Los Grimm no dejaban prisioneros y siempre sabían si fingías estar muerto. Habían matado a todos a su alrededor. Jaune, ve al grande. Gritó Weiss, estoque en mano. Lanzó el otro hacia adelante, incendiando el suelo en un camino frente a mí, horneándolo hasta convertirlo en arcilla endurecida y dándome una ruta más fácil hacia el caballo gigante Grimm. Pirra, échale una mano. Adelante, gritó el campeón, desmontando y corriendo hacia mí.
Ella me arrastró fuera del barro y me subió a la plataforma y corrimos hacia adelante. Los Grimm más pequeños amenazaron nuestros flancos, pero fueron abatidos, a veces por fragmentos de hielo y, en un momento dado, por un bárbaro furioso que saltaba de su caballo con un martillo de guerra en alto. Parece un Elder Grimm, jadeé, respirando pesadamente mientras corríamos tras él. El enorme caballo estaba ocupado corneando a unos valientes soldados que intentaban distraerlo. Es un Nuclelavee, explicó Pirra. Son autóctonos de Mistral, pero he oído que pueden desviarse hacia cualquier región de pastos y llanuras. Cuidado con su aliento. Se dice que es venenoso. Sí, y sus cascos y cuernos, y el jinete retorcido que parecía languidecer encima de él. Su espalda estaba llena de flechas, lanzas y cuchillos, testimonio del espíritu de lucha de los soldados que estaba matando. Es solo una criatura, a pesar de parecer dos. Si matas al caballo, matas al jinete. Asentí. Fue bueno saberlo. Entendido. ¿Puedes tanquear? Déjamelo a mí. Pirra corrió hacia adelante, gritando para llamar su atención. Era repugnante como ambas cabezas se movían al unísono, volviéndose para centrarse en ella, pero la campeona se mantuvo confiada y chocó su espada contra su escudo para burlarse de ella. Eso me dio la oportunidad de respaldarlo. Dejé el barro endurecido, volví al atolladero de la muerte y caminé penosamente hasta su flanco. Había visto de primera mano el daño que esos cascos podían causar, por lo que atacar por detrás sería una forma segura de que me arrancaran la cabeza. La parte más extraña de toda esta terrible experiencia fue lo tranquila que me sentí, como si las preocupaciones por la seguridad personal estuvieran distantes o apagadas. Podía recordar claramente estar aterrorizado por el primer Beowulf con el que había luchado, e igualmente asustado por la monstruosa Ursa en el calabozo. Este parecía más débil que este último, pero mucho más fuerte que el primero, y sin embargo mis ojos buscaban debilidades en su piel. Si no lo matáramos, muchos de los soldados morirían. O, lo derribarían a tiempo. Eran las mismas clases que los héroes en todos los casos. Pero el problema fue que la batalla se convirtió en un combate cuerpo a tres bandas, con cualquiera de las partes potencialmente contenta con dejar que Grimm corriera desenfrenadamente siempre y cuando descargara su ira contra el enemigo. Si eso sucediera, muchos de los soldados se mostrarían reacios a enfrentarlo, teniendo una espada en la espalda si se giraban. Cosecharía un precio terrible hasta que finalmente fuera derribado, tal vez cuando los miembros más fuertes del ejército de Mistral lograron abrirse camino hasta allí. Bueno, eso sería si lo dejáramos. No tenía intención de hacer eso. Incluso si están invadiendo nuestro país, siguen siendo personas. Tienen familias y seres queridos, vidas y sueños. No se podía permitir que los Grimm se lo quitaran. El Nuclelavee se abalanzó sobre Pirra, usando su cabeza de caballo para morderla, mientras los brazos del jinete se agitaban, se alargaban y serpenteaban. Ella bloqueó el primer golpe con su escudo, giró un brazo y se metió hábilmente bajo el otro. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la masa negra. Ella asintió una vez. Agarrando a Crossiamors con ambas manos, me lancé hacia su flanco, deslizándome por debajo de su costado y clavando mi espada en su vientre. El monstruo chilló y rugió al mismo tiempo, uno por cada boca. Se resistía para sacudirme, pero yo siempre me retiraba, sacaba la espada y me lanzaba hacia atrás. Eso evitó que el giro instintivo y la patada de los cascos me alcanzaran. Mi espalda chocó contra algo sólido. Una mirada rápida reveló a Jan, actualmente peleando con la cabeza de un Grimm más pequeño que tenía entre ambas manos. Lo giró violentamente hacia un lado, rompiendo el hueso audiblemente. ¿Necesito una mano? Ella preguntó. Si se ocupan de los otros Grimm. Los demás se ocupan de ellos. Weiss los aisló de los soldados con un hechizo. Perfecto. Probablemente habría salvado vidas con eso. Nora, Ren, Blake y Ruby podrían encargarse del resto, y esto definitivamente iba a requerir un poco de trabajo en equipo. A ver si puedes entrar mientras Pirra lo distrae, le dije. Los lados no están blindados y todo muere, sin importar el cuerpo que matemos. Correcto. Jan se abalanzó hacia adelante pero casi tropezó. Estúpido varo. Sacó una bota, ahora cubierta de color marrón y rojo.
Ambos fingimos que no vimos el rojo, ni en qué se había hundido su pie. Yo tomaré la izquierda. Tú tomaste la derecha. Asentí. Suena bien. Los Nuclelavee se habían vuelto más conscientes del peligro después de mi último ataque. Mientras su cabeza principal se concentraba en Pirra, la segunda me observó mientras me abría y giraba, y la bestia inclinó su espalda para mirarme, preparada en caso de que me acercara. Mientras bailábamos, la maniobré para que Yam tuviera una mejor apertura. Y el jinete giró perezosamente en su dirección cuando ella lanzó un grito de batalla y cargó. Eso fue para mi beneficio, obviamente. Ahora distraída, la bestia se giró, dándome mi mejor grito para meterme bajo sus cascos. Mientras entraba corriendo, metí una mano en mi bolsillo y saqué un pequeño cuadrado de acero. Una mirada rápida hacia abajo mostró un tenue brillo azul. No podía usar mi runesmithing para poner runas en armaduras, todavía no, pero eso no significaba que no pudiera aprovechar las que ya existían. Lo golpeé contra mi coraza, sobre mi corazón, y activé mi única habilidad verdadera. El metal empezó a calentarse y a ablandarse. Yam golpeó el costado del Nuclelavee. Me concentré y extendí los bordes de la placa cuadrada, no tanto forjándola en mi coraza como soldando los bordes y fijándola en su lugar. Fueron menos de 3 segundos. En ese tiempo había acortado la distancia. La espalda del Nuclelavee se contrajo. Sus piernas se alejaron de Yam y se acercaron a mí. «Estar atento», gritó Pirra. La patada llegó más rápido que cualquier cosa con la que me hubiera enfrentado antes. Logré poner a Crocia Morse en su camino, pero solo porque estaba preparado para ello. No pude pararlo, ni esperar a hacerlo, pero pude desviar su trayectoria unos centímetros y girar mi cuerpo. El casco chocó contra mi peto en ángulo. Habría sido suficiente para perforarme y cornearme, pero la armadura brillaba de color azul y aguantaba. Es más, un poco de hielo se extendió sobre la pierna del Nuclelavee, consecuencia de golpear la ahora armadura mágica. Había probado las runas. Sabía lo que hacían y elegí específicamente. Con la pierna extendida y yo ya desequilibrado, no había tiempo para la delicadeza. Cogí mi espada por la hoja, sosteniéndola más como un bastón, y la corté sobre la piel y el músculo congelados. No lo corté. No exactamente. Pero la pezuña colgaba de una cantidad suelta de piel, ahora cortada en 3/4 partes. El Nuclelavee se hundió y tropezó hacia atrás, cayendo sobre su trasero. Pirra, ahora. El campeón ya estaba en pleno vuelo. Ella saltó en el momento en que golpeé y aterrizó en el pecho de la bestia con su espada clavada en el cuello del caballo. Lo usó como pivote para levantarse y quedar agachada ante el jinete, quien la miró con confusión en los ojos. Ella, sin embargo, no tenía ninguno. Su espada corta se echó hacia atrás y con un poderoso grito, se clavó en los ojos del jinete, directamente encima de su boca plateada y estirada. Se detuvo siniestramente, sus ojos brillantes se clavaron en los de Pirra. Por un segundo temí lo peor y me moví para ayudar, pero cuando ella lo retiró lentamente, la cabeza de la criatura cayó hacia un lado. La propia bestia cayó sin hacer ruido, arrojando a Pirra al varo. El campeón rodó, o lo intentó. Le ofrecí una mano para ayudarla a levantarse ya que estaba atrapada. Gracias, gruñó ella. Ningún problema. Escaneé el área, ignorando los rostros asustados, aliviados y ensangrentados de los soldados que nos observaban. Parece que los demás lograron lidiar con los pequeños. Ese fue un buen golpe, Pirra. Olvídate de mi ataque. ¿Qué pasó con dejarme aguantarlo? Ella chasqueó. Recibiste un golpe de frente. ¿Cómo estás parado? Moví mi mano contra mi armadura, cubriendo la pieza soldada. Armadura de Ospin. Ella sacudió su cabeza. Aún así, no seas tan imprudente. Me reí e intenté responder, pero una sombra se proyectó sobre nosotros dos. Alguien gritó una advertencia y, aunque no escuché las palabras, supe lo que decían. No fue el primer Nuclelavee sino un segundo. Había habido más de un engendro. Empujé a Pirra sin decir una palabra. La salvó pero me dejó abierto y sus cascos delanteros me alcanzaron en el pecho, la fuerza sola me levantó de mis pies y me lanzó por el aire. Crocia Morse cayó al barro cerca, un segundo después que yo. El aire había salido de mis pulmones.
Jadeé por respirar incluso cuando mi mano se estiró para intentar alcanzar mi espada. El monstruo negro y rojo corrió hacia mí, sin importarle los golpes que Jan le dio en el flanco. Intenté moverme, rodar o ponerme de pie, pero me había hundido unos centímetros y sentía como si el suelo se hubiera apoderado de mí. Solo pude observar cómo se acercaba la maldita cosa. Una bola de fuego golpeó su pecho por encima de mí. Era algo pequeño, apenas suficiente para darle cuerda, y estaba a punto de pedirle a Weiss que hiciera algo más. Excepto que donde golpeó el fuego, permaneció adherido. Se extendió con avidez, creciendo en intensidad a un ritmo imposible. El fuego ardía caliente y rápido, las llamas se extendían a 1 o 2 pies por encima del cuerpo del monstruo, ardiendo con una intensidad mucho mayor que el fuego natural. La cosa chilló y sacudió la cabeza de un lado a otro, tratando de combatir el fuego. Sus largos brazos chocaron contra sí mismo, pero también se incendiaron, las llamas ardieron hambrientas e incluso se extendieron por sus piernas hasta el barro donde ardía de manera imposible. En cuestión de 3 segundos se había convertido en una hoguera, y el calor que me invadía fue suficiente para hacerme sudar. Un segundo después, todo terminó. Las piernas del Nuclelavee colapsaron debajo de él y se desplomó. Fue incinerado frente a mis ojos, quemado desde afuera hacia adentro hasta que no quedó nada. Detrás de mí se oyó el sonido de los cascos de un caballo chapoteando en el barro. Logré estirar la cabeza hacia atrás en el tiempo para ver un caballo más negro que la medianoche, con un caparazón a juego en color e intensidad. El sello dorado de las naciones combinadas se aferraba con orgullo a su costado. Encima, una figura encapuchada con una mano extendida y llamas bailando entre sus dedos. Ella me sonrió, el rostro visible bajo la capucha desde mi ángulo en el suelo. Sus ojos dorados bailaron de diversión. ¿Necesitas un poco de ayuda, héroe? Cinderfall, futura reina de Mistral, me sonrió. La batalla terminó a favor de Mistral. No podía preocuparme por eso, ni por la pérdida de Vale. Me senté en un tronco en un pequeño campamento lejos del ejército que celebraba, cerca de nuestros caballos, todos los cuales habían sido recuperados sanos y salvos. Nuestro campamento no era más que un conjunto de tiendas de campaña alrededor de un fogón central, aunque habíamos dejado 2 banderas en las afueras, ambas con el mismo símbolo de los héroes, pero una con un fondo verde y otra con un lado negro. Al lado. Fue un bonito símbolo de nuestra cooperación, pero no me hizo sentir mucho mejor. Cientos de personas habían muerto y nuestros esfuerzos, aunque salvamos a algunos, no habían hecho nada para detener la batalla. En el momento en que los Grimm terminaron, el combate cuerpo a cuerpo se reanudó, y poco después la caballería de Mistral, victoriosa en ambos flancos, giró para atacar el suministro y el mando de Vale, lo que señaló la retirada. Lo había pensado mal antes, pero esa escena se había grabado en mis recuerdos. Hubo más muertes en la derrota que en la batalla misma. Tarkson logró controlar a sus hombres, informó Blake, acercándose por detrás. Les ha ordenado que se lleven los prisioneros que quedan. Ha enviado un mensaje a las fuerzas de Vale para que puedan venir a recoger a sus caídos y heridos sin temor a ser atacados. No estoy seguro de que lo acepten. Entonces, ¿qué les pasa? Los muertos serán quemados. Los vivos seguirán siendo prisioneros, al menos hasta que termine la guerra. ¿Se supone que eso me hará sentir mejor? No, dijo, sentándose a mi lado. Pero eso significa que no habrá más matanzas. Se acabó. Solo por esta noche, dije. Ella asintió. Sí, el silencio se extendió entre nosotros. Podía escuchar a Cinder y algunos de los demás hablando en la distancia, pero mi atención se centró únicamente en la tierra bajo mis pies, mis manos agrupadas entre mis rodillas. Lo siento, dije de repente. No estoy enojado contigo. Es solo que... Lo sé. Blake apoyó una rodilla contra la mía en una muestra de apoyo. Me siento como si estuviera a punto de enfermarme en cualquier momento, admití. Mi estómago sigue revuelto y las imágenes se repiten en mi cabeza una y otra vez. Y los sonidos, Blake. Son los caballos los que peor recuerdo. Eran muy agudos. Como un niño gritando. Me volví para mirarla. No sé cómo estás tan tranquilo ahora. Porque estoy emocionalmente agotado, dijo el asesino. Pasé por todo eso en la batalla.
Casi pierdo el control de mí mismo. Quería enfermarme y no podía dejar de temblar. Si la admisión de debilidad le molestaba, no lo demostró, pasando una mano por sus mechones negros. Fue solo gracias a ti que pude moverme, ¿sabes? Que cualquiera de nosotros lo pudimos hacer. Pudiste mantener la calma en la locura incluso cuando Ruby comenzó a llorar y Weiss perdió el estómago. Nadie más pudo prestar atención. Mucho menos pensar en moverte. ¿Cómo lo hiciste? Yo, no lo sé, me miré las manos. Todavía estaban cubiertos de barro. No sentí nada en ese momento. Enojado y molesto, pero, en silencio, de alguna manera. Como si estuviera muy lejos. ¿Y sin embargo lo sientes todo ahora? Ella preguntó, como si estuviera allí viviéndolo todo. Eso es extraño. Todo está en silencio para nosotros ahora. Nosotros, bueno, no diría que lo hemos sacado de nuestros sistemas, pero estamos todos agotados. Lo peor del horror ha pasado y ahora estamos demasiado cansados. Procesarlo. Pero casi nos desmoronamos en el momento en que pudiste mantener la calma. Blake me tocó la barbilla con una mano e inclinó mi cabeza para mirarla. Ella me miró a los ojos, buscando algo. Blake, tus ojos brillaban todo el tiempo. ¿Estabas usando alguna habilidad para mantenerte calmado? ¿Alguna habilidad de caballero basada en el carisma? No, nada. Ella vio la honestidad en mis ojos y asintió, soltándome. Tal vez no sea nada, dijo. Deberíamos estar agradecidos de que todo haya salido bien. Estaba agradecido, al menos por dentro. Pero al mismo tiempo no podía detener las imágenes que pasaban ante mis ojos. Lo cerré con fuerza, esperando que eso ayudara. En cambio, vi a una mujer atravesada con lanzas, una a través de su estómago y la otra a través de su cara, atravesando entre sus ojos y saliendo por la parte posterior de su casco. Mi aliento salió en jadeos ásperos. Los brazos de Blake me rodearon. Está bien si quieres dejarlo salir. Cualquiera lloraría después de esto. No lo hiciste, dije, maldiciendo mientras mi voz se quebraba. Soy un asesino. ¿Qué significa eso? ¿Que no sientes emoción? No. Blake sonrió con tristeza. Significa que soy bueno con el sigilo. Escondí mis lágrimas. Me reí. Eso era propio de ella. Sin embargo, la risa estalló a mitad de la conversación y pronto se disolvió en sollozos ahogados. Fiel a sus palabras, Blake no dijo una palabra. Ella simplemente se sentó a mi lado, dejando que brotaran las lágrimas. Vamos a tener que hacer esto de nuevo, no. Lo logré. Una y otra vez hasta que termine la guerra. Blake dudó en responder, sin duda tratando de decidir si debía mentir para mi beneficio o no. Al final ella suspiró. Sí, lo somos. Lo siento. No se detendrá hasta que termine la guerra. Y mientras la lucha continúe, también lo harán los Grimm. Tenemos que estar ahí para detenerlos. Porque nadie más puede hacerlo. Entonces tal vez sería mejor si la guerra terminara rápidamente, dijo Cinderfall desde atrás. Se paró frente a una de las tiendas mejor hechas con los brazos cruzados. Ella fingió no darse cuenta mientras me frotaba los ojos con el brazo. Eso o ella cedió ante la feroz mirada de Blake. Ya hablé con el resto de su gremio sobre el tema. Quiero que todos me lleven a Viacon. Nuestras órdenes son quedarnos aquí, dije. Tenemos que proteger el descanso de Cadin de los Grimm. La batalla aquí ha terminado y el ejército de Mistral necesitará tiempo para recuperarse y ocuparse de los heridos y los muertos. No irán a ninguna parte. Emerald y Mercury pueden proteger este lugar en tu ausencia, al menos hasta que Viacon envíe más héroes a aliviarlos. ¿Por qué quieres llegar a Viacon?, preguntó Blake. Tengo entendido que el director intentó trabajar por la paz antes de que comenzara esta pesadilla. Me gustaría hablar con él para ver si se puede lograr alguna forma de reconciliación. Esta guerra es un esfuerzo inútil. Tiene que terminar. ¿No eres tú la futura reina de Mistral? Solo ordena que termine. Soy la consorte del príncipe heredero, respondió ella. En este momento todavía podrían dejarme de lado y mi opinión no vale nada comparada con la del rey dios en Mistral. Tendré voz y voto más tarde, pero prefiero no llegar al poder sobre un país destrozado por la guerra. Creo que con mi ayuda Ozpin podría ser capaz de diseñar un acuerdo de paz.
Es por eso que me aseguré de estar aquí en las naves de vanguardia, para poder contactar con los héroes de Vale antes. Ella nos hizo un gesto con la cabeza. Es una suerte que resultó ser su grupo. ¿Existe alguna posibilidad de paz? Pregunté, con la voz entrecortada. Una oportunidad, dijo Cinder. Eso es todo. Dicho esto, aún hay más posibilidades que dejar que nuestra casta de soldados se mate contra la tuya. Incluso si ganáramos, tendríamos un área demasiado grande para proteger de los Grimm. Toda esta guerra no tiene sentido. Por supuesto, eso solo será posible si cuento con tu ayuda. Necesito llegar a Beacon de una pieza y necesito una audiencia directa con Ospin. Cinder hizo un gesto con la mano hacia el campamento de Mistral. Como era de esperar, un convoy de Mistral podría no recibir una cálida bienvenida, ni tampoco nuestros héroes. Si el rey de Vale descubre quién soy, podría encerrarme en su palacio como moneda de cambio. Necesitas que te introduzcamos en Beacon, se dio cuenta Blake. Eso es mucho lo que nos estás pidiendo. Y estoy poniendo mucho en tus manos. Mi vida, por ejemplo. Blake me miró. Es tu decisión, susurró. Era que... No pensé que lo fuera. Aún así, para tener la oportunidad de arreglar este desastre, no había mucho que no hiciera. El Gran Tratado nos impidió interferir, al menos explícitamente, pero nunca dijo que no pudiéramos ser parte del proceso de paz. Valió la pena el intento. Lo haremos. Te ayudaremos. El regreso de Cinder, que parece terriblemente diferente del canon. Por otra parte, ella ya tiene lo que quiere, ¿no? La reina de un reino que la verá como una diosa. Sí, eso es lo más alto que puedes llegar. Por supuesto, ella querrá mantener ese reino en una sola pieza ya que será suyo y todo. Y sí, Jaune obtuvo exp. Cubriré el próximo capítulo. Dios sabe que no puede matar accidentalmente a una ardilla sin que todos le exijan saber si obtuvo un nivel. Tomé nota de algunas buenas críticas que señalaban que había tenido demasiados Blake y Jaune últimamente, y que a menudo sentía que esos dos eran los únicos que podían decir o hacer algo. Pondré mis manos en alto, ya que parece exacto. Como tal, he intentado, y continuaré haciéndolo, incluir un poco más de los demás aquí. Al menos donde no se requiere trama. Como tal, Pirra y Yang tuvieron más momento aquí, y me aseguré de incluir más diálogo de Ren y los demás. Gracias por mencionarlo. El Gran Tratado. En cuanto al tratado, nuevamente esto es algo recurrente, pero sé que es defectuoso. Entiendo que la gente diga que sería difícil de mantener, y estoy de acuerdo, pero las personas que me llaman idiota específicamente deben recordar que esto es ficción y no soy un muñeco idealista que supone que unas pocas palabras en un pergamino resolverían todos los problemas de la vida. Males. Honestamente, no creo que algo como esto sea fácil de mantener en la vida real, ni siquiera sería necesario en la vida real. La mayoría de la gente aquí en Remnant probablemente sienta lo mismo, pero aún así es algo que esperan que funcione. Si vivieras en Remnant y ocurriera una guerra, entonces los Grimm serían un problema inmediato y fatal, y necesitarías algún tipo de sistema para intentar controlarlo. Esto es lo que es el tratado. ¿Es perfecto? No, en absoluto. Realmente no existe una comparación con el mundo real, aparte de imaginar algunas especies alienígenas que destruirán toda la vida si bajas del número X en un ejército. Si entonces ocurriera una guerra, entonces estoy seguro de que ambas partes llegarían a algún tipo de acuerdo para mantener a X tropas fuera de ella, para evitar una catástrofe que acabe con vidas. Un lado lo rompería, tal vez. Pero aún así lo intentarían y lo lograrían en primer lugar. No dirían, ah, nunca funcionará. Supongo que simplemente dejaremos que nos maten. ¿Te parece bien? Suena bien para mí. ¿Es necesario el tratado? Bueno, a menos que quieras que todos los que puedan evitar que Grimm se maten entre sí, causando suficiente negatividad para convocar a dicho Grimm en cantidades suficientes para destruir un reino entero, que significarán todos los héroes heridos o muertos, entonces sí, sería necesario tener algo, incluso algo defectuoso. Sé que algunos lo han comparado con las convenciones de La Haya y Ginebra, pero eran un poco diferentes porque el acto de violarlas era conveniente. De hecho, aceleró una batalla y le hizo la vida más fácil a quien la hizo.
Tomando los ataques con gas como ejemplo, si también hubiera monstruos asesinos alrededor que solo pudieran mantenerse alejados con ese mismo gas, entonces probablemente no habría gente de ambos lados usándolo entre sí y dejándose destrozar por dichos monstruos. Y, al igual que las convenciones de La Haya y Ginebra, el hecho de que la gente supiera que podrían violarse no les impidió promulgarlas en primer lugar. ¿Tenían defectos? Tal vez. Pero es una visión menos defectuosa que encogerse de hombros y sacar a relucir los ataques contra civiles desde el primer día. Próximo capítulo. 12 de marzo. Patreon.com/corazón.